y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo esté a sus anchas en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced no sirviendo en todo a vuestros siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a dejar aquí la lectura. Tanto al predicador como a los que escuchan, los alientan más todavía a escuchar y a decir lo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que verdaderamente le damos muchas gracias a Él también. Como Él nos ha dado gracias a nosotros, pues exactamente igual. Para los que yo vi ayer que vinieron ya para la noche, pues solamente diremos unas palabritas para conectar, como hacemos siempre. Es un medio didáctico que creo que no falla y que es bueno para todos, aún los que lo han oído. Estamos siguiendo, si veis los programas, 3 rótulos o títulos que responden en lo posible, está haciendo un servidor que responda lo que decimos a los títulos, y dice el primero, el pleno conocimiento de Dios en Cristo. El segundo, el pleno conocimiento de nuestra salvación, lo que veis la coherencia de los títulos. Y disfrutábamos el primero y el segundo día porque nos elevaban a verdaderas alturas, tanto considerando la plenitud de nuestro Dios, nuestro Cristo, como nuestra salvación completa, que veíamos ayer. Preciosos temas estos dos, no porque los diera un servidor, sino porque están ahí, es que están ahí, en la carta. Pero hoy, a lo mejor decís vosotros, y yo mismo tengo ese pequeño complejo al empezar, vamos a bajar de esa hermosura de la contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, de esa salvación preciosa con tantas facetas maravillosas que querían aquellos falsos maestros
enturbiar a los queridos colosenses. Y vamos a bajar hoy a la tierra, a la vida cotidiana, al minuto tras minuto de nuestra existencia, que puede ser árida, como nos canta este precioso himno de Peregrino, tú me hiciste. Y decimos, no vamos a disfrutar tanto como ayer. El predicador mismo, porque cuando el predicador mismo disfruta, lo comunica. Y a lo mejor no vamos a disfrutar igual, yo no lo sé, el Señor sabe. Porque Él dirige en cada reunión. Porque vamos a ir a lo cotidiano y muchas veces está lleno de abrojos, de pedregales y de dificultades. Pero creo que esta epístola es una de las que mejor encaja el tema de lo cotidiano, de la vida a veces árida de cada día, con las alturas. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, pero inmediatamente, como dice, como habéis muerto, pues haced morir. Y entonces vemos una tremenda lógica, como prácticamente vemos en todas las epístolas de Pablo, la lógica de la conducta, como hasta lo dice en Romanos, dice que es vuestro culto lógico, que es vuestro culto razonable, que no hay otra salida si quieres seguir por un camino coherente. Así que a veces se ha hablado de la lógica de la salvación, de la lógica de la santidad que se desprende, pero junto con la lógica de la santidad que se desprende viene obviamente la lógica de la ética, una ética lógica. No es que le decimos a uno o a una chica, no le decimos, nena, ponte 10 centímetros más de falda, porque así de una forma de látigo. Es decirle, hermana, has considerado bien que has muerto con Cristo. No es que le digamos a un hombre, no seas alcohólico, así de esa forma, que te perjudicas. No, es decirle, verdaderamente has muerto con Cristo y vives realmente la vida de la resurrección. El poder de la resurrección, el poder con que levantó a Cristo de los muertos está a nuestra disposición, también para la ética de cada día. Y es una lógica que creo que lo vamos a comprender perfectamente, que se desprende de la carta. Que yo lo pueda comunicar mejor o lo pueda comunicar peor, no sé, pero que está ahí en la carta. Y vamos a empezar entrando ya en el terreno de la conducta, basado esencialmente en una de las frases que he dicho anteriormente y que las da por sentadas ya el apóstol. El habéis muerto para la conducta que se deriva es esencial, como está en Romanos 6, que bien conocéis porque lo habréis oído predicar muchas veces para los cultos de bautismo, y en las clases de bautismo lo hemos dado también muchas veces, Romanos 6, pero aquí en 2:20, como decía Mariano, hemos de volver a veces a otros capítulos porque es imposible clasificar del todo. 2:20, pues si habéis muerto con Cristo, aquí vemos la frase, pero se vuelve a repetir más fuerte todavía en 3:3, porque es una afirmación contundente, porque habéis muerto, lo dice así, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y de ese habéis muerto tan contundente, tan radical, se desprende el 3:5, haced morir. Claro, una mente
lógica según el mundo y que no ha oído suficiente de la palabra de Dios, dice, pues si hemos muerto, ¿por qué me dicen haced morir? Claro, también gramaticalmente y todo tendríamos que hacer esta pregunta al apóstol Pablo, pero es que esto ocurre en la esfera de la vida espiritual que conocemos ya los creyentes. Sois santos, sed santos. Se repite varias veces, intentaremos explicarlo. Hay un caso muy claro y que está en un solo versículo. Echadle un vistazo porque quisiera que lo vierais con vuestras propias Biblias. En 1 Corintios 5:7, cuando está hablando de la Pascua, que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero en el 5:7 está hablándole a la conducta de los creyentes. 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Ahí está la clave, que quisiera que se notase en esta mañana al mismo comienzo del estudio. Fijaos otra vez en la estructura del versículo. Se pide que nos limpiemos de la vieja levadura. Sabéis que aquí es símbolo de pecado, sin duda alguna, porque había aquí un caso de disciplina precisamente en el capítulo 5 de esta carta. Para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Sois sed. Sois santos, sed santos. Claro, esto es porque comprendemos que posicionalmente y desde el punto de vista de Dios que nos ha salvado, ya hemos muerto. El viejo hombre ha sido crucificado en la cruz con Cristo. Nos hemos identificado que no es una figura de lenguaje, es un hecho espiritual ya acontecido. Cuidado con ese detalle. Es un hecho espiritual acontecido, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Y Dios nos ve santos a los efectos de la redención. Nos ve ya justificados por la fe. Es un hecho que Dios ve. Perdonad que tengamos que repetir a veces ciertos detalles de doctrina fundamental que son conocidos, pero que por si alguno no hubiera caído en algún detalle de estos, los repetimos. Yo siempre tengo la impresión, cuando voy a una iglesia de visita o a un grupo grande, como aquí nos encontramos, de decir, estoy repitiendo cosas que por lo menos el 60 o el 75, y por lo menos seguro los maestros de la palabra que hay en la congregación se lo saben más que yo a veces, y a lo mejor 40 años antes que yo lo supiera. Pero creo que no es malo, como nos decían antes nuestro hermano Campelo muchas veces, que a mí no me molesto, repitiendo lo del apóstol Pablo, repetiros las mismas cosas. Pero aparte de eso, por aquellos que lleven menos años convertidos y no hayan tenido oportunidad de estudios de doctrinas fundamentales, quizá, esto es necesario tenerlo muy claro, hermanos. A través de la sangre de la cruz, Dios nos ve justificados, limpios, santos, etc. Pero nos dice, sois santos, sed santos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esta posición en Cristo, ya es asumida por Dios en la especie de amnistía que decretó para los que nos quisimos acoger a esa amnistía. Sin embargo, se nos dice, haced actual
cada día, cada minuto de vuestra vida, lo que en realidad ya sois para Dios. Y esto es algo que tenemos que tener muy presentes, no que lo sepamos como una doctrina fundamental porque un día lo aprendimos, sino actualizarlo cada día, que eso es lo que nos toca en esta mañana con esta carta precisamente. Habéis muerto de una forma terminante, lo dice el apóstol Pablo. Haced morir en vosotros aquello que corresponde al viejo hombre. Esto que dice aquí en el versículo 5, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, idolatría. Y Dios dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y eso lo dice Santiago, pero es que el tema de la idolatría como fornicación espiritual está frecuente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero no podemos entrar en detalles de cada detalle ético, sino en las grandes líneas de pensamiento que tenemos y de práctica que tenemos en esta epístola. Otra vez tenemos que referirnos a aquellos hombres, y no os canséis los que lo habéis oído desde el primer día, pero hoy va a ser desde el punto de vista ético. Recordáis que varias veces, ayer y anteayer, decía yo, bueno, este versículo lo dejamos para el día de la ética, este versículo lo vamos a dejar para el último día. Y algunos pues han ido y no lo van a oír, pero lo que estáis aquí sí lo vais a oír en relación con los días anteriores. Aquellos días anteriores veíamos que tenía que ver más con la salvación, que tenía más que ver con la plenitud de Cristo, que en él habita toda la plenitud de la deidad y que todos nosotros somos llamados, todos, a toda sabiduría, a todo conocimiento, a toda plenitud. Todo eso tenía que ver con la salvación y con la persona de nuestro amado Salvador. Toda sabiduría, todo conocimiento, todo hombre, sin exclusiones. Lo veíamos y lo remachábamos ayer y anteayer. Pero también decíamos que en aquellas barbaridades sutiles que les querían enseñar a aquellos hombres malos, necios, engreídos, a los sencillos, normales colosenses, no quedaba solo en la adoración al Dios inaccesible según ellos. No quedaba solo en cuestiones de salvación o de la consideración de quién era Cristo, sino que también descendían y mucho al terreno de la ética, al terreno de la conducta cotidiana, especialmente en aquellas dos facetas que citamos, del legalismo y el ascetismo. Del legalismo y del ascetismo. Lo mencionamos, pero hoy es cuando nos toca eso de lleno, porque tiene que ver con la conducta cotidiana. Vamos a ver, para repetir el primer día, lo del primer día, los pasajes relativos muy cortitos a legalismo y ascetismo. 2:16. Como veis, hay al empezar el 16 un por tanto que lo conexiona con lo anterior. Lo anterior tiene que ver con nuestra plena salvación y la anulación del acta de los decretos que era contra nosotros. Eso es lo anterior. Por tanto, 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Claro, aquí esto es una síntesis, un extracto del legalismo judaico, porque ya sabéis que había mucha influencia judaica aquí en Colosas. Podíamos meter la circuncisión, que se nombra un poco más arriba. Podíamos meter el diezmo de la menta que tienes en el jardín o de la albahaca. Podíamos meter el no poder ir a visitar a tu madre enferma en sábado si estaba a más de 1.600 y pico metros. No podías ir a ver a tu madre enferma en sábado.
aunque estuviera tan cerca, que es poco más de 1,5 kilómetros, y ahí podríamos estar metiendo todo lo que los maestros judaizantes, como tenemos en Gálatas, querían introducir y poner como condición sine qua non para ser salvos y agradar a Dios. El legalismo. Y después, el ascetismo. El ascetismo lo tenemos más claro, los versículos quizá más claros son del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Esto también es un extracto de lo mucho que le dirían. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora el 23 tiene mucha importancia decisiva, quiero decir conclusiva. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero miremos la evaluación del apóstol. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Frente a esto frente a lo que presenta el apóstol, la salida cristiana verdadera y que es lógica con nuestra salvación, de que hemos muerto con Cristo. El legalismo, que aparte de que añade cosas a la verdadera ley de Dios, produce un orgullo tremendo que conduce a las personas que creen cumplir la ley y las minucias que ellos se inventan a un conocimiento superior, de tal forma que pueden decir como los fariseos del Evangelio de Juan: esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Os dais cuenta la postura que el Señor denostaba de aquellas gentes? Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hay, aparte de los mandamientos que Dios ha dado, de verdad, en el Antiguo Testamento, una serie de mandamientos minuciosos dados por los legalistas, minuciosos pero que no se ajustaban al espíritu ni a la letra de la palabra de Dios. Y a eso es lo que el apóstol llama mandamientos de hombres o rudimentos de este mundo. Esa es una razón por la que no había que sujetarse a ellos. Vamos a dar 3 razones. Esa razón primera, de que eran detallitos y minucias que ellos añadían a la verdadera ley fundamental de la palabra de Dios. De tal manera que llegaban casi a olvidar la ley básica, el Antiguo Testamento verdadero, el verdadero Pentateuco, llegaban a olvidar y recordaban más cotidianamente, que es nuestro tema esta mañana, hermanos, cotidianamente llegaban a olvidar lo grande, tan influida su mente como estaba en las minucias, y se les hacía el corazón, que tenía que ser así de grande teníamos nosotros que tener el corazón, se les hacía así de chiquitito, se les hacía cicatero, con lupa, porque lo grande de la palabra de Dios, del espíritu y la letra de la palabra, llegaban a olvidarlo en aras de esas minucias. He dicho la primera razón,
por la que no había que seguir ni el legalismo ni el ascetismo. Vamos a ver la segunda. Aun en el caso de que fuesen mandamientos directos de Dios, cogidos del Antiguo Testamento, cuidado también con el legalismo. Porque no hay poder en el ser humano, y este tema del poder lo veremos más adelante fuerte, no hay poder en el ser humano, en la carne, para cumplir la ley. Lo dice varias veces el apóstol Pablo, pero especialmente el pasaje fundamental para esto es Romanos 7. Vamos a ver algunos versículos de Romanos 7. Romanos 7, vamos a ver solo versículos escogidos, como hacemos siempre para ahorrar algo de tiempo. 7, 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 18, 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol termina este capítulo diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente, gracias doy a Jesucristo. Después, no seáis impacientes los que ya sabéis la solución. Después veremos cómo se soluciona esto. De momento, no al legalismo. Porque aún con lo bueno escrito en la palabra de Dios, podemos ser tan fiscalizadores que perdamos la razón que creíamos tener. A veces, los métodos, hermanos, tú tienes mucha razón a veces. Y como tienes razón, hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. Pero si tú te pones tan cerrilla con los métodos de tanta razón que tienes, acabas perdiendo la razón que tenías. Y lo he visto muchas veces. Y lo he visto corroborado por hombres sabios según la palabra y según el Espíritu del Señor, que me lo han corroborado. Y la tercera razón, he dicho tres razones. Primero, porque son mandamientos de hombres. Segundo, que aun cuando fueran mandamientos de Dios, los métodos no son esos, no es la fiscalización con lupa y la acción con látigo. A la lupa le acompaña el látigo. La tercera razón es porque son inútiles esos métodos. Miren el final del 23, especialmente referido al ascetismo. El final del 23. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, son inútiles. Hombre, no digas eso. Si yo le privo a este cuerpo de sus desmanes sexuales, le privo a este cuerpo de la glotonería y de estar siempre obsesionado con las cigalas y el jamón, si yo le privo a este cuerpo de las comodidades de un buen colchón flex y me acuesto en un lecho de silicio, pues todo eso
hará que este cuerpo se haga más sobrio, más ascético, y no esos deleites que os gusta a vosotros. Esa era la filosofía ética, ahora ya en la ética, de los cuasinópticos que había en Colosas, que les decían que como la materia era mala, el cuerpo es malo, porque es materia, había que darle duro, muy duro trato para que se doblegase y el espíritu fuera el que se elevase a las alturas, porque el cuerpo, el pobrecito, no tiene ya remedio. Y el apóstol Pablo dice, eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y se ha sabido que en los conventos, eso casi para nosotros la verdad es que nos evoca una imagen tenebrosa. Pero es así, sí que no, es así. Tenebrosa, dándose con el flagelo en las espaldas, privándose de ver las cosas bonitas de este mundo para disfrutar de lo que Dios ha creado, privándose de casarse. Y algunos llegaban más allá, no se metían en conventos, porque los conventos llevaban muchas veces a la homosexualidad. Cuando había mujeres, pues se apañaban como podían, y donde no había hombres, pues se apañaban también a su manera, o se entrecruzaban por pasillos subterráneos, o como fuese. Pero no solamente en los conventos, monasterios y otras hierbas, sino que los anacoretas, aquellos que se iban a los desiertos, solos en una cueva, hasta hubo uno, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, Estarejita o algo así, que se subió a lo alto de una columna, ya lo habréis visto o leído en alguna ocasión, ¿no? Allí, y no se bajaba de la columna, le traían comida, pero allí no podía tocar nada de este mundo, subió en la columna. Y aquellos con un cántaro de agua y algo para escribir, algún papiro o alguna cosa, algún mendrugo, en una cueva, en el desierto. Y pasaron años, algunos de ellos famélicos. Pero se tienen escritos, según nos dicen los eruditos, en los que aquella gente expresaba sus pensamientos y sus sueños, y eran verdaderas alucinaciones. Porque como el pecado lo llevamos nosotros dentro y también tenemos memoria, pues aquella gente le aparecía en sus sueños, en sus alucinaciones, todo aquello de lo cual se habían querido apartar. Ya podéis imaginar las cosas y los sueños que tendrían. No penséis solo en el sexo, que es lo primero que os viene a la memoria, y a mí también, pero que pensar también en los jamones y en las cigalas y los perritos y los gatitos y los pajaritos cantando en el jardín, todo lo bello, todo lo hermoso que tiene esta vida. No, a la cueva, a la cueva, a la cueva. Que el Señor coja mi espíritu puro, puro, sin contaminación. Pues no, porque tenían más alucinaciones que tenemos los que estamos aquí, muchas más. Vais a ver que el apóstol Pablo, qué grande mente le usó el Espíritu Santo, hermanos. Y qué grande era, iba a decir, pero las dos cosas, qué grande era y qué grandemente le usó el Espíritu Santo. Y vais a ver un pasaje precioso en relación con esto, porque nos dicen los eruditos también que quizá en las pastorales descubrimos también ciertos brotes de gnosticismo incipiente, también en las pastorales. 1 Timoteo, ese es muy conocido, 1 Timoteo 4, 1 al 5. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Cómo leerá esto el Papa? Si es que lo lee. Si es que lo lee. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Obviamente, el 4 y el 5 no se refieren a cosas directamente pecaminosas, sino en el marco que Dios ha creado para nosotros. Porque alguno podía agarrarse a los versículos 4 y 5 y bueno, yo con orar ya está, hago lo que quiero. Acción de gracia y oración y adelante. No. Lo que está expresamente tachado como pecaminoso en la palabra de Dios, no. Pero aquello que es neutral, o aquello que se toma dentro del marco que Dios ha creado, como por ejemplo el matrimonio, que está al principio del versículo 3, a tope, porque Dios lo ha creado para nosotros. Pues volvemos otra vez a corroborar el final del 2.23. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos dicho que ni este ascetismo se justifica por la palabra de Dios, sino que llega a llamarles espíritus mentirosos, espíritus, conciencias cauterizadas, etcétera, a esta gente. Y por otra parte, podríamos pensar en la permisividad o lo que otros han llamado el gnosticismo antinómico o antinominiano. Entonces, ¿qué? ¿La permisividad? Tampoco. ¿Cuál es, pues, la solución? Volvemos a lo que decíamos antes de habéis muerto. Y dices tú, pues yo no me he muerto. Sí. Estamos hablando en el sentido espiritual del término, hemos muerto y resucitado con Cristo y lo simbolizamos. No es que se efectúa allí, lo simbolizamos con el bautismo de inmersión. Lo simbolizamos. Entonces el apóstol dice, haced morir. Bueno, ¿y cómo lo hago yo morir? Bueno, considerándolos muertos en primer lugar. Pero, ¿y lo otro? ¿Y lo bueno? ¿Cómo lo fomento? ¿Cómo lo provoco? Porque, indudablemente, tanto aquí como en Gálatas y en Romanos, el apóstol muestra una predominancia de la ética positiva para ir difuminando lo negativo en nosotros. Trataré de explicar esta última frase. Fíjense qué curioso que Gálatas 5:16, que se lo sabe casi todo el mundo de memoria, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Y qué curioso que la traducción auténtica dice, y no satisfaréis como consecuencia los deseos de la carne. Hay un énfasis en el buen hacer las 24 horas del día para que se vaya esfumando, difuminando, empequeñeciendo, arrinconando, erradicando lo malo, las obras de la carne. Gálatas 5:19-21. Y se vaya produciendo el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Andando en el espíritu de rechazo como resultas, no satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Se ha puesto a veces un ejemplo que quizá los que han estudiado aquí pedagogía y los padres con experiencia
saben o sabemos que teóricamente nunca se consigue, pero por lo menos se apunta a ello. El buen maestro y el buen padre, madre, muchas veces más la madre, que está más tiempo con el niño, o debería estar. Es que yo en eso no soy muy moderno, ¿sabes? O debería estar. Pues si llegásemos a ser lo suficientemente hábiles y sabios para mantener al niño, tanto el pedagogo como sus padres, activo, todas las horas que está despierto, activo en el bien, juegos constructivos, actividades bonitas, agradables para él, al mismo tiempo que le van conduciendo al aprendizaje, pues eso sería ideal. Porque las cosas malas, como hijos de Adán que somos o éramos de pequeños, pues saldrían menos veces. Bueno, hermanos, vosotros que sois prácticos, diréis, eso no es posible en la práctica. ¿Cómo voy a tener yo tantas ideas constructivas y imaginativas para mantener al niño de una forma lúdica todo el día y aprendiendo a la vez? Lúdica quiere decir juego. Pues obviamente no es totalmente posible, pero a ello se apuntan los preescolares que saben lo que se hacen. Ya sé que cuando va avanzando el niño en edad, va aumentando el carácter de obligatoriedad de los estudios, pero a ser posible, lo menos duros e impositivos posible y más atractivo. Claro, ese maestro ideal o ese padre ideal no existe, empezando por un servidor. Pero la idea está ahí. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Naturalmente, como no andamos nadie al 100% en el Espíritu, solo el Señor Jesús anduvo en plenitud del 100%, si es que queremos emplear porcentajes en el Espíritu. Pues nosotros nos tienen que dar instrucciones concretas, como por ejemplo el apóstol mismo que escribió lo que estoy diciendo, el mismo que escribió que si andamos totalmente en el Espíritu no satisfaremos los deseos de la carne, tiene que entrar en las epístolas en detalles concretos sobre los diáconos, sobre las viudas, sobre la forma de celebrar ciertos cultos, sobre el uso de la palabra, etcétera, etcétera, en muchos detalles, incluso de dinero. Pero el ideal está ahí, queridos hermanos. Haced morir. Pero ahora, ¿cómo viene la parte positiva? La parte positiva viene con el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Casi no se menciona, creo que es una vez sola que se menciona el Espíritu Santo aquí en Colosenses, pero no hemos de olvidar que fue el mismo autor el que escribió la carta. Y con una terminología u otra nos está diciendo lo mismo. Miren, 2:12. Por favor, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí viene, y volvemos otra vez a lo anterior, que decíamos que con la ley, y menos aún las minucias de los legalistas, no podemos. Porque nos habla claramente el apóstol que la ley era débil por la carne, no por el diseño de la ley que es perfecto, sino por nuestra propia carne. Romanos 7. Pero inmediatamente el apóstol se deleita en decir
un poquito más adelante, al principio del capítulo 8, versículo 2 de Romanos, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado del poder de la condenación y de la muerte. Hermanos, es cuestión de dos cosas fundamentales que hemos oído o hemos explicado estas mañanas varias veces. Poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Hay quien sabe y no puede. Hay quien puede y no sabe. Y es necesario poder y sabiduría. ¿Por qué entonces no leer 1 Corintios 1:24, donde se encuentran ambas cosas en Cristo? 1 Corintios 1:24, versículo muy definitorio para lo que estamos meditando en esta mañana. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Las dos cosas. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este tema de la sabiduría fue tratado más en las dos anteriores, pero esta mañana tenemos que tratar el que no hemos tratado más anteriormente. También nos dice, y esto es de memoria prácticamente todos, lo sabéis, aquello de el meollo de la carta a los romanos anticipado, el meollo anticipado, Romanos 1, 16 y 17, que nos habla que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, nosotros, frente a la ética y los niveles preciosos de la conducta cristiana que se nos pide, no tenemos poder por nosotros mismos. Hay que hacer esta afirmación en frío, tomando conciencia de ella y refiriéndola a la experiencia de siglos, de lo que han escrito hombres de Dios de muchos siglos, corroborando la Escritura con la experiencia y con la más o menos larga biografía que tú tengas o que yo tengo. Poder. El salmista, después de contemplar la preciosidad de la ley, en el 19, ¡qué maravilloso! ¡Qué maravillosa ve la ley! Los justos juicios de Dios, los anhelos de Dios para el hombre, pero tiene que decir, pero líbrame de los que me son ocultos, en cuanto a los recovecos de su personalidad. Libra a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, dice, entonces seré justo, entonces. Y en cuanto al poder, encontramos aquí, el poder aquí, en el versículo 12, pero hay algunos elementos también en la carta que no hablan directamente de la palabra poder, pero hablan de vida. Recordad Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos otra vez aquí, a Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. 2:19. Y no asiéndose de la cabeza, estos son los otros, los maestros malos,
y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Se trata, hermanos, pues, de vida en Cristo Jesús, que hace posible lo que para nosotros es imposible. El legalismo y el ascetismo que propugnaba aquella gente era imposible y no era de valor alguno para los apetitos de la carne, que afloran y afloran una y otra vez. Pero habiendo muerto a esa clase de vida y teniendo el poder de la vida de resurrección de Jesucristo, que actúa, según paralelos de otras epístolas, por su Espíritu Santo, es posible. Repercusión cotidiana de lo que estamos diciendo. Caes una y otra vez. No vamos muy allá, porque dice el Señor que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos aguantar. Pero caemos y te desalientas y dices, vaya, un paso atrás. Otro día, otro paso atrás. Esto es imposible. Esta ética cristiana es imposible. Y yo te digo, sí que es verdad, es imposible. Para el hombre natural y para el hombre carnal es imposible, no es difícil, es imposible. Pero en cuanto andamos en el Espíritu, cuando consideramos con frecuencia el poder que emana del Señor para nosotros, poder de Dios para salvación, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, sales a flote. Se te hace recordar esto en un culto como este y dices, sí que es verdad, es posible. Es posible en el Señor, en el poder de resurrección de Cristo, porque, hermanos, hemos de ir a las raíces, no a las arengas. No soy amigo de arengas, soy amigo de raíces. Y cuando quiero expresar y comunicar lo que veo en la palabra de Dios, me gusta ir a la raíz. Y diréis vosotros, porque eres un radical. Bueno, porque llamadme como queráis, seré radical. Pero me gusta ir a las raíces. Y no decir, nene, que tienes que hacer esto. Hermanos, tenemos que. Pues no. Yo por ahí no voy. Yo voy a la raíz. Hermano, tú te has dado cuenta que dentro de lo muy débil que eres, y que está reflejado en buena parte en el Salmo 19, la segunda parte, en el Salmo 139, 23 y 24, en Jeremías, cuando dice engañoso es el corazón, etcétera, está reflejado ahí, yo también. Pero vamos a la raíz, querido, vamos a la raíz, hermano. ¿Tú te has dado cuenta que en la mismísima raíz de la ética cristiana está el poder y la sabiduría de Cristo para hacer posible lo que no es posible por la ley natural de mi ser? Hay que ir a la raíz de la ética cristiana y saber, queridos hermanos, que en esa raíz está actuando en nosotros el Espíritu Santo, porque somos templos del Espíritu Santo. En nuestros cuerpos también.
no ya en el espíritu, en nuestros cuerpos también, como se ve muy claramente en Gálatas y como se ve muy claramente en Romanos 12, 1 y 2, y como se ve también en 1 Corintios 6 al final que leíamos ayer. Entonces, hermanos, si vamos a las raíces, nos deleitaremos mucho, gracias, con versículos tales como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos deleitaremos mucho con versículos que nos digan más el fruto del Espíritu es amor, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos deleitaremos mucho con versículos que nos dicen que toda la ley se encierra en el amor, pero no el amor sentimentaloide, sino en el amor y la verdad y el amor. Primera de Corintios 13, 4 al 7, que es donde se describe el amor y no lo que nosotros nos imaginamos. 13, 4 al 7, lo que viene antes y lo que viene detrás es muy interesante, pero lo que es radical para nuestra ética es 13, 4 al 7. Así que cuando tengas una idea del amor, no sea la idea que tú te imaginas, sino la que pone de Gálatas 13, 4 al 7. Este poder del Señor, por su Espíritu Santo, y por la vida que habita en nosotros en Cristo, porque hemos muerto al pecado, este poder, este Espíritu Santo con su sabiduría y su poder, es el que es capaz de producir en nosotros la nueva vida. Y no los garrotazos indiscriminados. Cuidado que no estoy aquí excluyendo la función de disciplina que es necesaria en las iglesias, como colectivo. Eso es muy diferente y lo acepto y lo admito y lo he enseñado muchas veces. Todas las facetas de la disciplina que hay en el Nuevo Testamento. Pero ahora estamos más bien con la ética personal. ¿De dónde saca sus fuentes? ¿De dónde saca su energía? De aquí, de lo que estamos hablando aquí en esta mañana. Porque esta vida, este poder, es la que es una palabra que no hemos pronunciado hasta este momento, en esta mañana. Es sobrenatural. Quizá esto nos suena un poquillo raro, pero, queridos hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas veces andamos a niveles no sobrenaturales. ¿Nos hemos dado cuenta? La acción del Espíritu Santo en nosotros es sobrenatural, es decir, que va más allá de lo que el hombre podría meter dentro de sus leyes físicas, matemáticas, etc. Y si nosotros no tenemos conciencia de que esta acción del Espíritu Santo en nosotros, de la vida en Cristo, de la ley de vida en Cristo Jesús, no tenemos conciencia de que eso es sobrenatural, ¿para qué oramos? La oración, los efectos de la oración se producen por la acción sobrenatural de Dios. Aunque Él utilice las leyes naturales a nuestro favor, todas las cosas cooperan para el bien de los que a Dios aman. O dicho de otra manera, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Puede ser que Dios use todos los medios a su alcance para contestar nuestra oración, pero esa acción, al ser directa de Dios, de nuestro Padre Celestial,
es sobrenatural. No está en el terreno de las leyes causa-efecto. Cuidado con eso. Que muchas veces vivimos a nivel matemático o a nivel de las ciencias físicas y no vivimos al nivel de lo sobrenatural. Las leyes causa-efecto pues tienen su realidad en el mundo que nos rodea, también creado por Dios. Pero cuando Dios tiene que intervenir en favor de un hijo suyo, o usa esas leyes, o actúa al margen de esas leyes si a él le parece, y produce acciones milagrosas en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de que este poder para la ética cotidiana es un poder tan sobrenatural como el que nos libra de un accidente, no hemos comprendido todavía de dónde nos viene el poder para nuestra ética, para hacer posible una conducta que sea según el deseo y la voluntad de Dios. Todo esto que estamos diciendo y que hace tan necesaria la oración, pues llega aproximadamente hasta el versículo 7. Y ahí, en esa parte, que no podemos hacerlo despacito, letra por letra, pues en esa parte hay cosas que son muy parecidas a las obras de la carne de Gálatas 5, 19 a 21. Pero vosotros sabéis, hermanos, que hay muchas más listas. Yo tuve una vez la curiosidad que es movida por el afán de conocer la palabra de Dios, de buscarme, por lo menos en el Nuevo Testamento, todas las listas que había similares a Gálatas 5, 19 a 21, las obras de la carne, y salieron un montón, más de las que yo me creía, de listas similares. Las tengo apuntadas, pero en casa, aquí no. Muchas. Porque el apóstol en Gálatas 5, 19 a 21 dice, y cosas semejantes a estas. Por lo tanto, las obras de la carne no se acaban en Gálatas 5, 19 a 21, sino que hay muchas más cosas en otras listas paralelas de las Escrituras. Y esto es más o menos, aunque más breve, lo que tenemos de 5 a 7. Pero a partir del 8 cambia la figura. A partir del 8, en lugar de estar empleando lo que hemos dicho hasta este momento, se ilustra por medio de un vestido que lo echas fuera, el viejo vestido que simboliza al viejo hombre, y te revistes con el vestido nuevo que corresponde al Hijo de Dios. Vamos a ver las palabras para mostrar que lo que estoy diciendo es exacto. En el versículo 8 no se advierte tanto, porque dice 8, ahora dejad también, literalmente parece ser que dice echar fuera, pero ahora echad fuera, quitarse. Pero como seguimos leyendo, nos damos cuenta que el hilo es el de un traje. En el versículo 9 se ve más claro. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya se aproxima más a un traje. Y en el 10, claro, ya está claro, porque el 9 y el 10 están conectados. Termina el 9 con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, etcétera. Vamos a ver otro sitio donde hay vestidos. En el 10, revestidos. En el 12, vestíos pues. 12, vestíos pues. Y en el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí es donde está toda la figura del traje que se quita, se echa fuera, se arroja de sí. No quiere decir solamente te lo quitas, no, sino te lo quitas y lo echas fuera, lo más lejos posible.
Es la impresión que nos da estas escrituras. Ahora, voy a hacer una postilla sacada de mi biografía, y yo no sé de la biografía de los que están aquí si también estará. Yo antes, cuando leía estos versículos, no les daba mucha fuerza, porque en mí estaban muy impresas ideas populares que yo traía del mundo, y por si acaso hay aquí alguna persona que le pasa, aunque haya uno, lo voy a decir para que le bendiga, para que le ayude. Porque yo, tanto oír el hábito no hace al monje. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y todas estas ideas que tenemos nosotros en la cabeza, de que te vistas como te vistas, eres como eres. Esa es la idea que todos hemos tenido alguna vez en la cabeza. Entonces eso, pues para mal, me influía a mí al leer estos versículos. Y me quedaba con la sustancia, pero la figura del traje no me gustaba. Pero meditando en este asunto más tarde, llegué a darme cuenta que aquí, y en general en las Escrituras, lo del vestido es más serio que lo pone el mundo. Las vestiduras del sumo sacerdote en lo antiguo eran vestiduras diseñadas por Dios para gloria y hermosura, para honra y hermosura. Y cada trozo del traje, cada prenda y cada colocación tenía su simbolismo para las relaciones entre Dios y el pueblo. Las vestiduras de la ramera, de la gran ramera que aparece en Apocalipsis, todo rojo, ahí, insultante incluso, muchas joyas, mucho oro, muchas cosas brillantes, mucha espectacularidad. La Jezabel echándose antimonio en los ojos. Se creía ella que a Jehú le iba a conquistar con eso, a Jehú que venía. Bueno, ya conocéis la historia. Bueno, la cuestión de las vestiduras de los redimidos en el Apocalipsis. Lino blanco, puro, finísimo. Como se visten algunas novias todavía, por desgracia, digo algunas, de blanco. Antes todas se vestían de blanco. Ahora a algunas no les gusta ya el blanco, porque eso es muy tradicional. Pero si son creyentes, les gustará el traje blanco de lino puro, finísimo, blanco. Eso. Pues sí. Aquí la vestidura se corresponde exactamente con el interior. Aún hoy día tiene algo que ver la vestidura con el ser, aunque estamos muy alejados del concepto de la palabra de Dios. Nuestros jóvenes se visten algunas veces de forma un poco así, pero no llegan a vestirse como hippie. No llegan a tanto, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Los que yo he visto de nuestras iglesias. Sí que refleja algo. Algo refleja. Y no nos gusta que venga aquí un predicador y con los botones abiertos de la camisa y sin chaqueta, sin nada, y con los botones abiertos de la camisa estén ahí haciendo casi una exhibición de pectorales. Y así sucesivamente, ¿no? No nos gusta, ¿verdad? O sea que hasta cierto punto, todavía, el vestido representa algo, hoy. Pero cuánto más en estas escrituras y otras que yo ahora mismo no recuerdo, que hay también otros casos que vosotros recordaréis, de las escrituras en relación con el vestido, de las bodas, aquellas bodas, la parábola de las bodas del Cordero, cómo aparece vestido nuestro Señor Jesús, etc. Pues entonces vamos a quitarle esa idea que yo tenía hace años de la cabeza y vamos a leer estos versículos con todo el respeto que se merecen.
quitándole, vuelvo a repetir, esas ideas que yo tenía antes. No sé si alguno de vosotros. Entonces, cuando dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, en el 14, no lo consideremos chiquito, sino que le demos la gran importancia que tiene. Porque claro, cuando nosotros nos hablan de renovación, en el versículo 10, conforme a la imagen del que lo creó, y vemos en Romanos 12 que cuando se habla de la renovación es la renovación de vuestro entendimiento, que va de dentro a afuera, nos gusta más que el vestido. Hablando en plata, nos gusta más que la figura del vestido. Porque dice, claro, mira Pablo, está hablando en Romanos de la renovación de nuestro entendimiento de dentro a afuera. Y lo ves clarísimo. Porque dice, así no soy un fariseo. Porque si voy de dentro a afuera, no es el exterior, sino lo que llevo dentro, lo que se renueva a la imagen del que lo creó. Y te gusta esa figura. Y la ves, te beso. Pero el vestido podía parecernos más flojilla. Pero con lo que hemos explicado, ya no es tan flojilla, sino que tiene un arraigo en el carácter de Dios y una correspondencia entre tu apariencia y lo que eres por dentro. Y entonces ya la figura no es tan débil. Vamos, después de haber hecho estas pequeñas reflexiones, vamos a leer un poquito más estos versículos que usan el vestido. El versículo 10 es precioso, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso ya lo veíamos el primer día. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, y lo que viene detrás, hermanos, es para llorar casi de emoción. Hermanos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué versículos, hermanos, parece casi el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, perfeccionado casi. Es un complemento precioso. Nosotros allí con los chicos, con los discípulos, dimos palabra por palabra el fruto del Espíritu, pero pareciéndonos poco, fuimos buscando pasajes como este y estudiando cada palabra, una reunión o dos, cada palabra, de todas estas que hay por aquí, porque era complemento del fruto del Espíritu. Porque claro, misericordia no aparece en el fruto del Espíritu, pero está ahí. Humildad tampoco aparece en el fruto del Espíritu, pero está ahí, es parienta cercana. Y así sucesivamente. Qué hermosura. Y después, otro vestíos, que es el 14 de amor. ¿Qué nos dice al empezar el versículo 14? Sobre todas estas cosas. He comprobado, hermanos, que leyendo detenidamente y buscando el significado original de cada palabra, en 1 Corintios 13, 4 al 7, que prácticamente están incluidas todas las demás cosas que se refieren al fruto del Espíritu. Algunas palabras que aparecen en el fruto del Espíritu de Gálatas están dentro de 1 Corintios 13, 4 al 7, como longanimidad, benignidad y algunas otras, lo cual quiere decir que el amor incluye a todas las demás. Por eso nos han hecho notar muchas veces nuestros maestros que el fruto del Espíritu viene en singular. Y es como un racimo gordo de uvas preciosas, que sube el racimo entero o baja el racimo entero
según crezca o disminuya nuestra plenitud en el Espíritu, entero. Porque ¿cómo vas a tener gozo si no tienes amor? ¿Cómo vas a erradicar el temor si no tienes amor? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y así sucesivamente podríamos ir demostrando cómo en el amor están incluidas todas las demás, pero en el amor, vuelvo a repetir, no eros, no filia, y no la idea que a ti se te ocurra que es amor, sino la que está ahí, definida. Cuando nosotros seguimos adelante en este pasaje, ya hemos de ir terminando, nos encontramos mucho también de lo cotidiano, porque el versículo 16 del capítulo 3 no es cotidiano para los que tenemos, gracias a Dios todavía, la costumbre de reunirnos, como dice Hebreos. Hebreos dice, porque ya sé que hay algunos que están perdiendo la costumbre de reunirse, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre. Pero el versículo 16 puede ser prácticamente cotidiano entre nosotros y aún en las familias. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, otra vez el tema de la sabiduría, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, que todo esto, hermanos, está reflejando Efesios, la carta hermana, Efesios 5:18 y siguientes, que son los versículos relativos a la plenitud del Espíritu. Como dicen los latinoamericanos, la llenura. He recibido libros de allí que dicen la llenura del Espíritu. Bueno, yo lo acepto, aunque los castellanos de aquí nos suena un poco raro, la llenura del Espíritu, pero está bien. Está hecho por hermanos muy piadosos que lo dicen al estilo latinoamericano. La plenitud del Espíritu o la llenura del Espíritu se describe exactamente a partir de Efesios 5:18 y siguientes, no la rayita que hay allí. ¿Y cómo no? Lo que viene aquí en la carta hermana es igual, porque algo que se ha despistado la gente a veces, con Efesios 5:18 y siguientes, es que, vamos a verlo porque si no, de memoria todo, creo que algunos no vais a acordar de algunas cosas. Es que esta carta es hermana, y teníamos que haber estudiado quizás las dos cartas, pero fíjate, necesitaríamos aquí muchos días. Pero esta mención no tengo más remedio que hacerla porque es muy paralela a Colosenses. 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, y es un imperativo, no es algo que nos nazca a nosotros del hombre natural, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canto. Esto es parecido a Colosenses. Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos. 21. Sometiéndoos. Gerundio como las anteriores. Unos a otros en el temor de Dios. Y ya vienen los casos particulares del sometimiento. El 21 es la general, todos, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios o en el temor de Cristo, dicen otros manuscritos. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos. No está el verbo ahí. ¿Por qué? Pues porque sale del anterior. Es una continuación del 21. ¿Y qué casos presenta como particulares? El de las casadas, el de los esposos, el de los padres, el de los hijos, el de los gobernantes, los gobernados, los siervos, los amos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a Colosenses, igual.
Amor y sometimiento. Amor y sujeción. La plenitud del Espíritu no es chillar en lenguas y sanidades y hablar varios a la vez sin que nadie interprete. Eso no es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu es el fruto y el don ejercido contra el fondo del fruto del Espíritu. Y claro, contiene algo que nos hace mucha pupa, el sometimiento. Y el amor como Cristo amó a la Iglesia, pobres esposos, la que nos ha caído. Amar nosotros a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia, vaya meta, vaya ideal. Pero tú no puedes borrar eso, esposo, yo tampoco, ¿eh? No podemos borrar esos versículos tan preciosos del amor. Y ellas tampoco pueden borrar lo de la sujeción, por mucho que vengan las feministas calentándole los cascos. Y por muchos tebeos de esos, ¿cómo se llaman? Periódicos de peluquería. Los periódicos de peluquería son los periódicos del corazón, la prensa del corazón, es lo mismo. Le llaman periódicos de peluquería o prensa del corazón. Y si vosotras leéis muchos de eso, es porque hay algo dentro que lo añora. Fastidiaos. Si vosotras leéis muchos tebeos de peluquería o revistas del corazón, es porque hay algo dentro de vosotras que añora vivir como esas mujeres. Y me da miedo. Me da miedo. No me da miedo que las leáis. Lo que me da miedo es lo que me parece que refleja. Quizá carencias insatisfechas, ideales torcidos para una cristiana. Y el hombre, que no somos suave, benigno, como vaso más frágil, que somos ásperos, bruscos. Sería muy largo, porque esto es el tema de Efesios 5. Pero es que es para darnos una idea de que todo lo que viene detrás, en la ética cotidiana, por favor, el título que le hemos puesto, la ética cotidiana, que viene, se acentúa más a partir del 18. Echarle un vistacillo. Yo le he puesto un rojo, una cosita roja debajo de cada persona. A las casadas le he puesto una cosita roja, a los maridos otra, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Y así ya sé de qué personas o qué estados trata aquí. Casadas, maridos, hijos, padres, siervos y amos en el versículo 4. Aquí no vienen los gobernantes, como vienen en otras epístolas que sí que vienen, como en Romanos, Primera de Pedro, etc. Pero ¿qué diría yo en común a todo esto y su relación con Efesios, que ya vamos terminando por imperativo de la hora? Pero había más por hablar, pero bueno, vamos adelante porque tampoco nos queremos pasar. Una cosa, vosotros habéis visto cada pareja de elementos sin sentido peyorativo, que aquí se emplean dos elementos, marido y mujer, otros dos, hijos y padres, siervos y amos. Vosotros habéis descubierto en cualquier parte de las epístolas que traen estos temas como Efesios, Colosenses, Primera de Pedro, etcétera, ¿habéis visto alguna vez que se les azuce a unos contra otros? No lo habréis visto. Mira, mujer, hombre, si tu marido es bueno, es dócil, es suave, tiene tacto contigo, pues entonces sujétate. Y si no, no te sujetes, que eres más tonta. Ve a la Guardia Civil, ve a un consultorio ese de feministas para que te ayuden.
o al marido decirle, es que como no se me sujeta, no me hace caso, yo le digo que me haga una comida y le hace la que ella quiere, no me hace caso, yo quiero llevar al niño a tal colegio y ella lo lleva al otro, no se me sujeta. Pues ¿cómo la voy a amar? Si es que es imposible, si es que no despierta amor esta mujer. Porque estás pensando, hermano, en el amor filia, estás equivocado. Porque el amor filia es cuando la cosa nos atrae. Y el amor eros también. Pero es amor agape, o agapao, que es el verbo. Y entonces, amamos a pesar de, como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos y como somos. Y así podemos seguir con todo, porque no vamos a mirar cada cosa. Los hijos, lo mismo, los padres, lo mismo, exactamente. Los siervos, defraudando, no trabajando cuando el capataz no le mira. Y los amos, robándoles del salario, para que después Carlos Marx escriba aquel libro sobre la plusvalía, con mucha razón, que lo escribió en su día. Y así sucesivamente. No porque tu amo sea bondadoso, sino que dice también Pedro, aún aquellos que son difíciles de tratar. Y así sucesivamente entraríamos en los detalles de la ética cristiana cotidiana. Pero es más importante, queridos hermanos, todavía, que nosotros vayamos, como hemos dicho esta mañana, a las raíces. Si tenemos tiempo y tenemos 3 meses, 4 meses para dar la epístola en nuestra iglesia, no hay problema, aquí la hemos dado. Me acuerdo yo. Y íbamos pedacito por pedacito, línea por línea, hace ya muchos años. Pero es que hoy lo que nos interesa en el tiempo que tenemos es ir a lo radical, a las raíces. ¿Cuál es la raíz? El poder que viene del Señor por su Espíritu Santo para que esto lo podamos hacer. Y no desmoronarnos, hermanos, que no nos desmoronemos por un paso atrás que demos. Al día siguiente podemos haber dado 2, 3, 4 pasos adelante. Lo que pasa es que el creyente, si lo es, dará más pasos adelante que atrás. En este sentido de lo que estamos hablando en esta mañana. Si todos son pasos atrás, habría que dudar mucho de que fuera creyente. Mucho. Pero que no vengan caídas irrecuperables en nosotros, sino que si das un paso atrás, o 2, des 3 o 4 hacia adelante, en el uso del poder con que Cristo puede sujetar así todas las cosas. Es un poder que no solamente actuó en los temporales que calmó, sino un poder que puede actuar también en tu genio, en tu temperamento, en tu carácter, y no solamente en los elementos de la naturaleza exteriores, en los dos puede actuar, en los elementos exteriores de la naturaleza y en tu genio difícil, y en tu pronto, o en tu melancolía, según el carácter o temperamento que tú tengas. El poder y sabiduría de Dios está en Cristo. En Cristo está la plenitud de la deidad corporalmente. Que el Señor nos ayude, hermanos, a acordarnos de todas estas cosas con muchísima frecuencia. Y no solo cuando tenemos que oírlo en cultos, sino con muchísima frecuencia, que funcione incluso la memoria y la memoria espiritual, para que lo cotidiano, otra vez, el énfasis en lo cotidiano, sea esta clase de recursos al poder de nuestro Dios. Y si no, sobre todo los jóvenes, yo le diría, no me gusta oíros cantar, le diría yo a los jóvenes, porque los jóvenes, mirad, he hecho una lista aquí,
Con esto termino. He hecho una lista aquí. Su poder, gran poder, sobrenatural poder. 1. Otro, no hay poder como el de Cristo. 2. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. 3. Él puede, yo sé que puede. 4. 5. Hay poder. 6. Y el de don Mariano San León, preciosísimo para todos nosotros, que se canta casi siempre a fin de año, el 652. Cuánto enemigo cruel derrotado por tu poder. Ebenezer. Cuánto enemigo cruel derrotado por tu poder. Y el primer enemigo está aquí. Hasta aquí. Que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, aquí cuando cantemos estos preciosos himnos, como nos dice tantas veces Don Eli, tantas veces, que no cantemos el poder y el poder y el poder y el poder. ¿Y tú cuando echas mano de ese poder, hombre? ¿O es que te gusta el soniquete? ¿O es que te gusta la cantinela, hombre? Vamos a ponernos serios, hombre.